Estamos aquí en Piso con Facundo Pajón. Él es integrante del Secretariado Nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación y coordinador ejecutivo en Fundación Voz para una Nueva Educación. Habíamos estado en comunicación telefónica en estos días y la verdad es que nos dejó un poco de garpe la comunicación telefónica, así que dijimos, bueno, ¿por qué no viene Facundo y charlamos un poquito más? Sobre todo, bueno, del fuerte rechazo a la propuesta de la educación a través de vouchers y toda la desinversión que eso significa. Muy buenos días, Facundo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación y por permitirme estar presente acá. No, por Hablando favor, sobre es el un tema. placer para nosotros poder charlar un poquito mejor y más en profundidad todas las cosas bueno, que pudimos igual un poco empezar a desmenuzar el otro día, pero hablarlas un poco más en profundidad. Bueno, una de las cosas que nos habías dicho era, bueno, la medida de los vouchers es anticonstitucional. ¿Por qué? Básicamente porque a través de nuestra Constitución se establece que el derecho a la educación es un derecho que tiene que garantizar el Estado. Entonces, al tener lo que garantizar el Estado, el deber de esa garantía y de esa oferta te lo tiene que brindar el Estado. Ya hubo un cuestionamiento contra el Estado Nacional cuando pasó de ser el garante de los servicios educativos el Estado Nacional y pasó a ser de las provincias después de la ley de traspaso de los servicios educativos y de los servicios de salud previos a la reforma de la Constitución del 94. O sea, en el 93 se traspasan los servicios de educación y de salud a las provincias con una promesa de que la coparticipación iba a cubrir ese gasto que hacía el Estado Nacional sobre los servicios educativos y es algo que se fue incumpliendo. Por eso luego aparece la Ley de Educación Nacional en el año 2006 que retoma la centralidad del Estado Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo que ahora se está volviendo a discutir en el Congreso de la Nación. Básicamente porque no estaría cumpliéndose el derecho a la educación con un sistema de vouchers porque no hay un garante. Claro. Cambia el garante. El garante en el derecho a la educación en estos momentos es el Estado. Si nosotros ponemos como garantes a un agente privado, ¿a quién puede ir a reclamarle un estudiante que no tiene garantizado su derecho a la educación? ¿A un privado? ¿Dónde está la figura del Estado en ese sentido? Desaparece la figura del Estado, que también va un poco en línea con el pensamiento de estos liberales libertarios que defienden la propuesta, ¿no? Claro, sí, de quitar el Estado de absolutamente todos Exactamente. lados. Te iba a preguntar por esos años que vos dijiste, 2006, ¿no? Si no me equivoco, y fue más o menos por ese mismo momento en donde se vuelve obligatoria la escuela secundaria también. Sí, se extiende la obligatoriedad de la educación. Se extiende primero a salita de 5, después se extiende a sala de 4 de nivel inicial, eso es a posteriori de la ley de 2006, y va hasta el último año del nivel secundario. Que la ley de educación nacional cumple con una meta y queda en deuda con otra. Con la meta que cumple es con la universalidad a nivel primario. Claro. Hoy casi todos los habitantes, prácticamente todos los habitantes de Argentina en edad de educación primaria van a la escuela primaria. Eso antes de la ley de educación nacional no pasaba. Venía creciendo, pero no eran todos. Hoy casi el 99% de los chicos y chicas en edad de educación primaria van a la escuela primaria. Y después casi todos acceden al nivel secundario, más de un 90% accede al nivel secundario, o sea, que no se queda en el camino. Lo que sucede es que en la trayectoria educativa van quedando en el camino. Estos últimos años se fue mejorando el acompañamiento del Estado, un poco, vamos a ser honestos, digo, un poco como consecuencia de la virtualidad. Ok. Cuando vino la pandemia, los chicos y las chicas pasaron de año, un poco porque se flexibilizó lo que es, porque muchas veces los chicos se quedan libres y ahí no rindan las materias y por eso dejan la escuela. Y lo que sucede en este sentido es como al haber un sistema de regularidad que estaba virtualizado, los pibes y las pibas no quedaron libres. Entonces muchos más chicos pasaron de año del 2020 al 2021 y del 2021 al 2022. Bien. También se aumentó la tasa de egreso estos últimos años. Por lo general la tasa de egreso en nuestro país en tiempo y forma es de un 30%, por lo general. En tiempo y forma. Después termina la escuela secundaria a través de otros formatos casi el 70% de la juventud, que es uno de los niveles más altos de toda América Latina. Eso también hay que decirlo, ¿no? Como también hay que decir que nuestro sistema educativo es mayoritariamente famoso 70-30 del Fernet, bueno, sí. Pero el 70 sería en educación pública y el 30 sería en educación privada en nuestro país. Por eso es tan importante a la hora de hablar de educación pública quién garantiza ese derecho y por qué la oferta educativa es tan importante y no atender la demanda. Lo importante es atender la oferta y que esa oferta mejore para que los pibes y las pibas puedan terminar mejor la escuela.
Me parece muy interesante todo lo que decís. Una de las cosas que quiero rescatar de eso último, igual hay varias, pero esta cuestión de aplicar, bueno, de lo que fue la virtualidad y la pandemia, digamos, aplicar la virtualidad medio de una forma forzada, colaboró. Quizás estemos en camino de encontrar el punto medio de esa cuestión. O sea, ya no una virtualidad obligatoria, pero sí la aplicación de ese tipo de tecnologías para garantizar los egresos o una mayor cantidad de egresos en tiempo y forma. Sí, por un lado está demostrado que la repitencia lo único que hace es el desgranamiento escolar. Digo, eso está estudiado por muchos especialistas. Hay informes de UNICEF, de la campaña argentina por el derecho a la educación, que demuestran que la repitencia lo único que hace es atrasar, o en realidad acelerar o sea, atrasar la trayectoria educativa de un estudiante y acelerar los tiempos para que ese estudiante deje la escuela. Entonces, al entender que la repitencia no es una solución para que el pibe y la piba recupere o fortalezca los contenidos que no llegó a incorporar durante un año lectivo, tiene que haber diferentes maneras de acompañar esa trayectoria. Una de esas maneras es poder flexibilizar la regularidad educativa presencial, entender que hoy también muchos chicos y chicas se manejan a través de la virtualidad. Quedó comprobado que casi todos los estudiantes del nivel secundario tienen un acceso a un celular. Tal vez no tienen acceso a Zoom, a Meet, pero tienen acceso a un celular. Y eso es muy importante. Entonces, poder también modificar qué es estar presente en la escuela. Hoy siempre hubo tres grandes causas del por qué los pibes y las pibas dejan la escuela. Y por qué entonces la secundaria no es un derecho, ¿no? La primera causa históricamente fue los problemas económicos, tener que salir a trabajar. La segunda causa es el estar al cuidado de algún familiar. Y la tercera causa es la pérdida de sentido. Algún familiar, hablamos de embarazo adolescente, hijos o hermanos o familia. Tienen que hacerse cargo. Y por lo general eso también se termina reproduciendo en esto de el que sale a trabajar es el varón, el que queda al cuidado de la familia es la mujer. Entonces se establecen roles de géneros en la sociedad de aquellos chicos y chicas que dejan la escuela. Entonces, inclusive para eso es importante que los pibes puedan seguir su trayectoria educativa, ¿no? Y una de las cuestiones que me resulta importante también destacar es que todas estas problemáticas se saben porque hay un Estado que evalúa lo que sucede en el sistema educativo, ¿no? Tanto en las jurisdicciones como a nivel nacional. Hay una Secretaría de Evaluación que siempre produce informes y los publica, y son públicos, y uno los puede encontrar en la página del Ministerio de Educación. Y si eso se delega a los actores privados, hay muchas cuestiones que se esconden o que no dejan de estar. Por ejemplo, vamos a la lógica, a mí me gusta mucho hablar de lo que sucede en el día a día. Dale. ¿Qué sucede con un joven que es problemático en una escuela pública de gestión privada? En una escuela pública de gestión privada, ¿qué sucede? Por lo general, si ese chico o chica termina teniendo muchos problemas, ya sea de faltas, ya sea de comportamiento, no le ya la sea de matrícula. rendimiento educativo, ¿qué sucede? Termina le terminan no renovando la matrícula. Porque al ser una escuela pública de gestión privada tiene la potestad de decidir a quién le renueva y a quién no le renueva la matrícula. No tiene la potestad de decidir qué enseña y qué no enseña, porque eso es algo que se dictan desde las provincias a través de los diseños curriculares. La escuela pública no puede cerrarle la puerta a nadie. Y es un deber de la escuela pública admitir a todo aquel estudiante que se inscribe y que tiene ese derecho de estudiar. Entonces, si nosotros pasamos a un sistema de vouchers, ¿qué llevaría a un privado a admitir a un joven que tiene problemas con su trayectoria educativa? No, nada. Y además, si la libre competencia de privados por ofrecer el servicio educativo, supongamos que está este tema de la calidad educativa, que es algo que se habla muchísimo, Sí. vos vas a querer como privado que te reconozcan por brindar mejor calidad. Y por lo general, los que brindan mejor calidad, ¿qué hacen? Observan a quienes admiten en sus instituciones. Entonces van a ir dejando por afuera aquellos chicos y chicas que a su establecimiento educativo no le brindan como un nombre de calidad a su establecimiento. Esto pasó en Chile. Digo, no es que, Sí. digo, si uno indaga el sistema de voucher chileno, hubo varias reformas durante el gobierno de Bachelet y ahora en este gobierno de Boric, que lo que intentan es decir, bueno, estamos con el sistema de vouchers, pero el sistema de vouchers, en la escuela que abra, por un lado, no puede generar riquezas a través de eso. O sea, no podés cobrar sobre el voucher educativo un arancel. Claro. Que una muchas cuota veces extra. sucede. Ok. Igual sucede. Ah, bueno. Exactamente.
Y lo otro es esto que hablábamos de la oferta. O sea, ¿quién va a querer abrir una escuela como un privado en un establecimiento o en un espacio o en una comunidad donde hay muy pocos estudiantes? No, no rinde. No rinde. Como negocio no rendería, claro. Entonces, no se, y después lo otro, que también es importante, yo estuve ayer en Bariloche con unos jóvenes de estudiantes secundarios que hablaban sobre el derecho a la educación y que querían que conversáramos sobre esta problemática, y una de las cuestiones que se manifestaban en ese diálogo es, bueno, pero si el Estado se retira, ¿quién va a controlar o quién va a dictaminar lo que se tiene que enseñar? Y pasamos de hacer, vieron que se habla mucho de esto de... ahí no me va a salir la palabra ahora. De esto lo utilizan mucho. Esto de disciplinar, no me va a salir la palabra. Adoctrinar. Adoctrinar. El Gracias. adoctrinamiento, ok. Muchas gracias Sí, de la sí. producción. Esto del adoctrinamiento. O sea, hoy existen diseños curriculares en las provincias donde se establece cuáles son los núcleos de aprendizajes prioritarios para cada estudiante dentro de las diferentes provincias, y que inclusive se discuten dentro del Consejo Federal de Educación, que es el espacio donde se reúnen todos los ministros de educación de las provincias y de nación. Sí. Supongamos que eso desaparece, porque afuera el Ministerio de Educación, afuera el Consejo Federal de Educación, afuera los diseños curriculares. Sí, lo rige el mercado. Lo rige el mercado. Coca-Cola pone una escuela. ¿Sobre qué enseña esa escuela? Sobre las necesidades que tiene Coca-Cola. Entonces sería un adoctrinamiento por parte del mercado sobre los estudiantes, no para que los chicos y chicas sean libres de lo que quieren estudiar a posteriori, sino de lo que el mercado necesita producir esos trabajadores o esos estudiantes que se egresen como futuros trabajadores. ¿Se entiende? Totalmente. Entonces la libertad no aparece porque el mercado es libre de brindarte una oferta educativa. La libertad aparece porque el Estado tiene que garantizar al estudiante que después decida qué quiere hacer de su vida y darle libertad de acción. Que ellos es lo que sucede. Hay que mejorar en índices de calidad, en un montón de cuestiones, sí. Digo, tampoco vamos a negar que tenemos el sistema perfecto, porque no. De hecho, hay muchos informes que dicen que hay que mejorar en la lectoescritura de los chicos, hay que mejorar en los aprendizajes y la lógica matemática, hay un montón de cuestiones. Pero lo importante ahí es decir, hoy en nuestro país, a diferencia de cómo pasa en gran parte de América Latina y el Caribe, los chicos y chicas que terminan la escuela secundaria, que en tiempo y forma son pocos, pero que después son muchos, tienen la libertad de poder elegir qué quieren estudiar. Yo el otro día, ayer estuve, vuelvo a contar anécdotas. Ayer estuve reunido con varios centros de estudiantes y chicos estudiantes de la ciudad de Bariloche y les pregunté si sabían qué querían estudiar. La mayoría lo sabía. Y mi segunda pregunta era, bueno, ¿alguien les dijo qué tienen que estudiar? ¿O su familia tuvo que elegir que alguno de ustedes estudie en detrimento de sus hermanos? Y la respuesta fue no. Entonces... No, y son imágenes que capaz ni te podés imaginar que sucedan, pero bueno, pero a eso va este sistema. A eso tiende el sistema. Así funciona el sistema universitario estadounidense, así funciona el sistema universitario chileno, y así funciona también el sistema universitario brasilero. De hecho, durante el primer y segundo gobierno de Lula se dictaminó la ley de castas, porque no admitían solo por racismo a las personas de color de piel negra. Entonces, en las universidades públicas, hablamos de las universidades públicas. Acá no nos imaginamos que eso suceda en una universidad pública. Si uno no ingresa a la universidad o si uno deja la carrera universitaria es porque tiene que trabajar, porque no pudo rendir, por un montón de cuestiones. Pero no por una discriminación. No, nadie te va a dejar afuera de esa manera. No, de hecho, no tienen ni forma de saber. Justamente no hay un control sobre ese tipo de cuestiones porque no interesan a tu trayectoria de lo que vayas a realizar ahí adentro. Entonces, una de las cuestiones que es de vital importancia discutir es que el sistema de vouchers también viene con toda esa ideología detrás. Totalmente. Pienso que también es muy similar a, bueno, lo que discutían de los clubes de fútbol, perdón, que capaz que no tiene radicalmente nada que ver, pero sí, es la conformación de comunidad, es la conformación de una pequeña sociedad que después se reproduce efectivamente en lo que es la sociedad argentina en su conjunto, en donde uno dice, bueno, si estamos quitando eso, estás quitando comunidad educativa. Me imagino que todo lo que hoy en día existen en escuelas públicas como cooperadoras, como, bueno, todas las organizaciones propias de las comunidades educativas, el vínculo docente, alumno, padres, autoridades y demás, todo eso deja de existir para hacer tan solo eso, ir a un McDonald's prácticamente. Sí, nosotros dentro de la campaña argentina por el derecho a la educación, por ejemplo, somos todas organizaciones que defendemos el derecho a la educación, y el Secretariado Nacional está integrado por, Marcela Brown, que es quien sabe mucho más que yo de estos informes de financiamiento educativo, derecho a la educación y demás, porque es una persona con mucha más trayectoria también. Está Karina Pereira, que es de los cooperadores escolares,
Y yo trabajo desde siempre, desde hace muchísimos años, todo lo que es participación estudiantil y democratización educativa. Y después tenemos 50 organizaciones que van desde escuelas populares hasta, y desde nivel inicial, y después de nivel inicial vamos a educación de jóvenes y adultos también, hasta centros de estudiantes que participan dentro de la campaña. ¿Qué quiero decir con esto? Que intentamos dentro de nuestro mismo espacio emular lo que sucede dentro de una comunidad educativa. Uno no puede restringir a teorías simplistas de, bueno, yo te doy plata y que tu hijo estudie donde quiere estudiar, a algo que hace la escuela, que es lo fundamental y que todos los pibes y las pibas durante la pandemia lo reclamaban y sostenían estas banderas, que es la socialización que produce la escuela. La escuela produce comunidad. Digo, el aprendizaje no se da solamente porque el docente tiene conocimiento y lo transmite al estudiante. El aprendizaje también se da en lo que sucede al interior de la escuela, en esas anécdotas, en esas experiencias que se atraviesan a través del compartir y del hacer escuela. Y ahí participan las familias, ahí participan los cooperadores, ahí participan los centros de estudiantes, ahí participan los docentes. Entonces, me parece que es sumamente importante que el proyecto educativo de una escuela, en lugar de ser confeccionado por privados o por intereses del mercado, sea confeccionado por la propia comunidad educativa. Porque también hay otra falacia, que es que un mismo... ¿Qué palabra falacia, no? No, O sea, bueno, pero sí. vamos a reutilizarla la Justamente, palabra. sí. Una de las falacias es, bueno, este sistema que funciona acá va a funcionar acá. Y no. Vivimos en un país federal donde cada comunidad educativa, cada escuela debe tener, por ley, un proyecto educativo institucional. Muchas veces ese proyecto educativo puede ser una presentación burocrática, que es que el director rinde cuenta al supervisor, entonces presenta el proyecto educativo 2024, el supervisor lo aprueba y eso es lo que se va a trabajar en la escuela. Otras veces lo discute con docentes y después hay escuelas muy democráticas que lo discuten con estudiantes y familias. Bueno, hacia eso tenemos que ir, no hacia una escuela de mercado donde solo se estudie para ser trabajador de el mercado que ofrece esa determinada escuela. Tenemos que ir hacia una escuela en donde todos y todas puedan discutir qué educación quieren tener y ser escuchados por igual, porque ese es otro problema. Hoy hay muchos chicos y chicas, hay muchas familias también, hay muchos cooperadores escolares, hay muchos docentes que reclaman al sistema educativo no ser escuchados. Digo, si uno dice, bueno, ¿cuál es el problema de la educación? ¿Y hacia dónde tenemos que ir? Hacia eso, hacia una escuela que escucha y que tiene herramientas para solucionar. Por eso nosotros estamos trabajando, militando, compartiendo, difundiendo la necesidad de la aprobación de esta nueva ley de financiamiento educativo, que prácticamente duplica casi todos los aportes que hoy hace el Estado en educación, ¿no? Hoy el Estado en educación invierte aproximadamente un 5%, que eso después o sea, no estamos en el 6% que establece la actual ley, es más o menos un 5%. De ese 5% la idea es ir a un 8%, y de ese 8, el 6% iría a educación pública obligatoria, como conocemos, la escuela media. Se duplicaría la inversión en escuelas técnicas, que hoy es de un 0,25 a un 0,50. O sea que ahí la educación pública sería un 6,5. Y la educación universitaria pasaría de tener un 0,75 del presupuesto educativo a tener 1,5 de inversión educativa. Entonces, vuelvo. La idea no es cambiar el sistema, porque el sistema no funciona mal. Hay que invertir más, hay que democratizar más, hay que revisar contenidos, hay que hacer un montón de cosas para que el sistema funcione mejor. Pero el sistema funciona bien, no funciona mal. Totalmente. Ayer escuchaba al ministro de Educación de la Nación decir, bueno, lo que están buscando con estas propuestas o con este sistema es volver cerca de 180, bueno, mencionaba lo del 2006 e incluso se iba hasta muchísimo más atrás cuando se instituye la obligatoriedad de la escuela primaria directamente. Se sería volver para atrás cuando nos ha llevado 180 años llegar a este punto y llegar hasta acá, y es justamente un poco lo que vos decís. Hay que entenderlo como una cuestión progresiva que va avanzando en el tiempo, que va mejorando, porque bueno, algunos de los números que vos dijiste fueron dichos en el debate. Por ejemplo, solamente el 30% de los chicos se recibe en tiempo y forma. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay 70% que también lo hace. Es uno de los números más altos en América Latina. Digo, incluso los propios números que da Javier Milei para justificar querer volver atrás son justamente indicadores de un gran avance. Y ni siquiera es volver atrás. Porque claro, sí, nuestra escuela primaria, que es la escuela primaria de los gobiernos liberales que fundaron nuestro país, porque también hay que decirlo, Sí. Daba una responsabilidad indelegable del Estado en la educabilidad. Indelegable. Entonces, el Estado no se puede retirar de la educación.
Tiene que estar más presente. Exactamente, no es volver atrás, es Total. inventar algo simplista desde una lógica de visión del Estado y de las complejidades, porque los problemas sociales son multicausales. Uno no puede decir, bueno, si el Estado no funciona, se lo damos al mercado. No se solucionan así los problemas. Entonces, tiene que haber una planificación. La planificación de la generación de los 80 de Sarmiento, Mitre y Avellaneda, que establecieron la escuela primaria, era una visión de planificación de por qué había que tener una escuela primaria. La escuela secundaria era para la gente rica. Claro. Después, la escuela secundaria avanzó en popularización gracias al primer peronismo. Y después eso se fue reglamentando, fue creciendo, la Ley Federal de Educación primero la reglamentó también, digo, ahí también hubo un avance en la escuela secundaria al cambiar el formato de la escuela primaria, y luego la Ley de Educación Nacional la volvió obligatoria, y hoy hay más pibes y pibas que terminan la escuela secundaria, no hay menos. Entonces, porque también se masificó. Lo que hay que hacer ahora es darle calidad y que todos puedan terminar. Entonces hay que revisar los formatos, hay que revisar los diseños curriculares, hay que revisar las voces. Porque también digo, yo vuelvo, esto me lo vas a escuchar muchas veces y voy a aparecer en el programa de Mirta. Lo que reclama el sistema educativo, que reclaman las comunidades educativas es ser escuchados al momento de diseñar las políticas educativas. Y la propuesta de vouchers justamente lo que evita es eso, porque el Estado desaparece de ese rol de ser quien escucha, quien garantiza políticas y quien garantiza una mejor calidad educativa. La verdad, Facundo, es clarísimo todo lo que decís, cómo lo expresás. ¿Dónde podemos seguir las propuestas de la Fundación? ¿Cómo te podemos seguir a vos también para, bueno, poder escucharte un poco más? Primero, acá vengo en representación de la CADE, así que Ok. voy a compartir el Instagram de la CADE, es cade.argentina. Estamos renovando el sitio web, así que en algún momento lo van a encontrar. Somos organizaciones que defendemos el derecho a la educación. Bueno, sí, también digo, soy coordinador de Fundación Voz, trabajo en democratización educativa, participación estudiantil. Dentro de la CADE tenemos esos espacios también. Fundación Voz es con voz, porque justamente por eso hablamos de voz de hablar. Bien. Fundación-voz es el Instagram de la Fundación. Y mi Instagram, Facundo Ariel Pajón, si me quieren buscar también. Lo buscan, por favor, Estamos también. abiertos para todos. Muchas gracias por el espacio a ustedes. No, a vos por haber venido, de verdad, la verdad que el otro día cuando charlamos brevemente por teléfono era notorio que había más para profundizar y todavía me quedan ganas de seguir profundizando, pero bueno, la verdad que nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad. Muchas gracias a ustedes, de verdad.